Buenos días. Bueno, en esta mesa, aunque bajo el título Iberfides, realmente vamos a tratar no solo de lo que es el proyecto Iberfides, sino en general de todo el fenómeno de la seguridad jurídica cuando el negocio o el acto jurídico aparece un elemento transnacional y más en concreto la relación entre seguridad jurídica y circulación del documento público. Sí puede. Yo voy a ver si consigo, como ha dicho la subsecretaria, aprovechar la potencialidad tecnológica del notariado para conseguir que funcione el PowerPoint, porque tengo 2 manos y 3 mandos, lo que si lo consigo va a ser realmente un hito en la historia del PowerPoint. Entonces, bueno, vamos a ver. Es que no hemos conseguido enchufar el ordenador directamente, con lo que tengo que ir por aquí y luego ver. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto al proyecto Iberfides, bueno, pues el proyecto Iberfides parte de un hecho que, por darlo por supuesto, pues yo creo que muchas veces no valoramos en toda su importancia, que es la enorme potencialidad que tiene tanto el liderazgo en el mundo como desde un punto de vista económico, el compartir no solo un idioma, sino también compartir toda una cultura y sobre todo una tradición jurídica común. Compartimos, España y América, todo un sistema de valores y ello se ve, por ejemplo, en una institución como es el caso de la familia, que tiene un significado muy distinto tanto en el mundo anglosajón como en el mundo latinoamericano, y la influencia de ese concepto, de esa realidad social en el aspecto jurídico, pues es indudable. Esta potencialidad facilita enormemente la cooperación jurídica y que viene exigida por el importante flujo económico que en ambos sentidos, como ha comentado también la subsecretaria, que existe hoy en día entre España y América y que me imagino que ayer se examinó aquí con detalle. En el deseo de ahondar en esa cooperación, pues planteamos en notariado la necesidad de una plataforma de colaboración notarial, que es precisamente lo que es Eufides. Los notarios percibimos de primera mano lo que son las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de las empresas, y es nuestra obligación proporcionar soluciones que faciliten el día a día de ciudadanos y empresas sin merma de lo que es la seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de operaciones inmobiliarias, operaciones empresariales, sino también de cuestiones mucho más sencillas, pero no por ello menos importantes. A ver. Sería el caso, muchas gracias, de un ciudadano que migra de un país a otro para trabajar. Habitualmente se ha planteado la migración de España a América. Hoy en día tenemos habitualmente el caso contrario, son muchos españoles los que están trabajando también en América y tienen que solucionar en su país de origen pues un problema sucesorio, un problema de familia o enviar un simple poder para que sus hijos puedan visitarle. Nos plantea entonces qué es Iberfides. Bueno, pues en primer lugar, Iberfides es una idea que va a surgir cuando los notarios españoles, al pulsar la realidad de nuestros despachos para un proyecto europeo similar, que es el proyecto denominado Eufides, que Isidoro Calvo conoce muy bien, lo ha llevado en Europa, pues nos encontramos con que existe tanto o más tráfico documental y más demanda de conocimiento de derecho extranjero respecto de los países de Iberoamérica que precisamente respecto de nuestros vecinos europeos. De ahí surge la idea de compartir información, de compartir también formación y sobre todo con aquellos notariados más cercanos al notariado español, entre los notariados iberoamericanos, por su competencia, por su formación, que prácticamente son todos. En realidad, con muy pequeñas excepciones, en general existe una gran homogeneidad entre el notariado español y el notariado iberoamericano. Pero además, como vemos, pues Iberfides conlleva también un trabajo, un equipo. Una colaboración entre notariados situados en distintos países que tienen como finalidad ofrecer a los ciudadanos una circulación del documento público sin merma de seguridad, de manera que el ciudadano que se encuentra fuera de su país de origen pueda acudir al notario
del lugar donde se encuentra y le facilite firmar ese poder, tramitar una herencia que le corresponde, comprar un inmueble, incluso tramitar un divorcio con estas nuevas competencias que ha comentado la subsecretaria, o realizar otro tipo de negocio de familia con las mismas seguridad y garantías que si se encontrara en su propio país. Iberfides, como digo, pues en primer lugar es una idea. Y como idea, pues Iberfides ahonda en una realidad que hoy en día no podemos desconocer, que es la globalización. Hoy en día todos estamos rodeados por la globalización, somos conscientes de ella, globalización que habitualmente se asocia también al progreso económico y social. Pero en realidad yo creo que comienza a percibirse una idea que hasta qué punto, bajo la forma de globalización o el predominio de la globalización o la potencialización de la globalización, no se encuentra una auténtica nueva colonización social y jurídica. La importación de conceptos, no ya solo conceptos jurídicos, sino también de esquemas procesales propios del common law y su incrustación habitualmente forzada en lo que son los esquemas propios del derecho continental, pues hoy en día es una realidad que no se puede negar. Iberoamérica tiene un vecino muy poderoso, son los Estados Unidos, que su influencia no es ya solo a nivel político, sino que desde el punto de vista jurídico son los grandes despachos americanos que también se integran, se van operando dentro de los países iberoamericanos, son con toda justicia muy prestigiosas universidades donde se forman lo que en muchos casos van a ser dirigentes políticos en estos países o incluso las grandes multinacionales. En Europa, nuestros vecinos, quizás desde el punto de vista político, no tienen esa influencia tan decisiva, por decirlo así, pero también son muy hábiles en la expansión de su sistema jurídico y, en concreto, Reino Unido, Irlanda y los países escandinavos tienen una enorme influencia en lo que son las instituciones europeas. Ello nos supone que todos los que somos miembros de una misma tradición jurídica creo que debemos trabajar conjuntamente en la modernización y en el desarrollo de instrumentos que permitan la necesaria coexistencia y relación entre estos dos grandes sistemas jurídicos. Pero creo que esta colaboración debe realizarse sin complejos, porque nuestro derecho, el derecho continental, no es un derecho de calidad inferior, no es tampoco en ningún caso un obstáculo para el desarrollo económico. Desde mi punto de vista, defender nuestro derecho no es algo romántico o trasnochado, sino que en definitiva estamos defendiendo lo que es nuestra identidad y también nuestra economía. Apoyar nuestros derechos, apoyar las vías de introducción y de nuestras propias empresas en otros ámbitos económicos y apoyar, como digo, el progreso económico. Pero es que además, como he dicho, Eufides es una plataforma de trabajo. En esa potencialización de nuestro propio derecho y nuestras propias instituciones, yo creo que es preciso que España y América trabajen juntos. En Iberfides nos planteamos estudiar juntos, compartir nuestras experiencias, conocer nuestras legislaciones y, en definitiva, compartir la solución a los problemas jurídicos que muchas veces son comunes a ambos lados del océano. Pero además es necesario volcar todo ese conocimiento en facilitar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras empresas, creando un espacio jurídico donde los documentos públicos puedan circular de forma segura. Solamente un espacio jurídico integrado, con pleno respeto a lo que es la identidad y legislación de cada país, puede generar auténtica seguridad jurídica. Seguridad jurídica, como sabemos, y vieron, me imagino que ayer con detalle, es indispensable para el desarrollo económico. No se puede entender que los sistemas jurídicos sean mecanos que permiten quitar una o varias piezas sin que se produzca ninguna consecuencia. Los sistemas jurídicos son organismos vivos, son un producto de la evolución y de un ecosistema jurídico-social en el que nacen y donde se desarrollan. De manera que sustituir, amputar o injertar un elemento foráneo no solamente afecta a la parte que en concreto se toca, por decirlo así, sino al todo. Y un elemento distintivo y constitutivo esencial de nuestro sistema jurídico es el documento público. Realmente el documento público es un eje vertebrador de todo nuestro derecho. Su especial y privilegiada eficacia exige unas condiciones muy especiales de generación
que en muchos casos van a ser atacadas desde fuera como rémoras del pasado, obstáculos a la simplificación administrativa, incluso al progreso económico. Todo ello es, yo creo que es absolutamente erróneo. El documento público es en realidad un instrumento de libertad individual y de defensa de los derechos de los ciudadanos y hoy en día de los consumidores. Pero es nuestra obligación difundir las bondades del documento público, su eficacia y sobre todo encajarlo en el siglo XXI y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. En concreto, como es imposible entrar aquí a analizar por motivos de tiempo y por ser la primera, no me voy a aprovechar de quitar tiempo a mis compañeros, pues solamente vamos a entrar en lo que supone Iberfides desde el punto de vista de la circulación del documento público. Iberfides, como vemos, supone una colaboración entre notarios, bien en los aspectos más sencillos para proporcionar información sobre el derecho extranjero, bien para ayudar también en la redacción del documento público o incluso para el envío de ese documento público al país donde tiene que producir efectos. En concreto, en cuanto a qué se aplica a Iberfides, pues Iberfides tiene un ámbito muy grande, o sea, no es necesariamente estamos hablando de contratación inmobiliaria o constitución de sociedades, por decirlo así, empresas grandes, sino también del envío de un sencillo poder. Por lo tanto, Iberfides está al servicio tanto de las personas físicas como del ámbito empresarial. También va a facilitar Iberfides que un notario pueda conocer la legislación de un determinado país. Normalmente, esto que parece muy sencillo, en la práctica conlleva enormes problemas. Obtener un certificado de vigencia de normas en un consulado es casi muchas veces misión imposible. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional articula un sistema de información a través de puntos del Ministerio de Interior, pero en la práctica cómo se va a desarrollar o si va a tener suficiente capacidad el Ministerio de gestionar todas estas peticiones de información, pues es difícil, sobre todo en un momento, por decirlo así, de crisis económica, que son siempre menos medios. Pero también puede tener una aplicación muy importante en materia de consulta de poderes notariales. Para un notario, cuando recibe aquí un poder, incluso cuando viene, por supuesto, correctamente apostillado, a veces es difícil reconocer ese documento si efectivamente es un poder, porque no estamos acostumbrados a verlo, y puede facilitar con la consulta de los mismos y, sobre todo, su vigencia respecto a aquellos países que tienen organizados archivos de poderes notariales. En cuanto a lo que es la operativa, para ir lo más rápido posible, bueno, pues a través, en supuestos sencillos que se pueden concretar básicamente en una consulta que necesite un notario, pues el notario a través de esta plataforma lo que puede, notario del país donde se encuentran los ciudadanos que necesitan ese conocimiento del derecho de otro país, bien porque ser de ese origen o por cualquier otra circunstancia, pues ese notario que tiene a los ciudadanos delante, a sus clientes, puede localizar y contactar con el notario del país extranjero cuya ayuda necesite, pues a través de la misma plataforma que facilitará un directorio de notarios. La información pues será sobre el contenido y los requisitos aplicables a un negocio jurídico. El notario extranjero, por llamarle de alguna forma para identificarlo, pues va a facilitar esa información que va a utilizar el notario nacional para autorizar el documento, y el efecto fundamental es que el ciudadano no tiene que desplazarse facilitando esa información al notario, dado que los notarios tenemos obligación de conocer en principio solo la legislación de nuestro propio país, aunque efectivamente también en muchos casos manejamos la de otros países. En los supuestos más complejos, pues además de lo que ya se ha comentado, pues el notario puede aceptar la colaboración que le va a llevar a la redacción de un documento que produce efectos en los dos países. Igualmente se contacta, se solicita información. Si el negocio es viable jurídicamente, el notario extranjero acepta esa colaboración que le ofrece el notario del lugar donde se encuentran los clientes, va a redactar y autorizar el documento y una vez firmado en el lugar donde se encuentran los ciudadanos, se va a enviar al notario extranjero, que procederá a su protocolización y a incorporarlo así a su propio sistema jurídico, por decirlo de esta forma. Llevará a cabo todas las operaciones posteriores a la firma que son necesarias para obtener una plena eficacia del documento, y el efecto fundamental es que el ciudadano no tiene que desplazarse a otro país para obtener un documento plenamente eficaz.
En concreto, solo para analizar lo más fundamental, cuál va a ser el contenido de esa colaboración notarial, pues el notario local al que solicita su ayuda, el notario extranjero, le va a informar sobre la legislación aplicable en materia civil, tributaria, fiscal, cualquiera que sea necesaria. Propone también cláusulas o borradores en los casos para poder redactar esa escritura. Informa de la documentación que tienen que aportar los clientes. Por ejemplo, pongamos que se trata de un notario colombiano que necesita esta información, que tiene a unos españoles en Colombia y necesita esa información respecto a un inmueble que está situado en España, pues indicará que los clientes tienen que aportar, por ejemplo, el certificado de la comunidad de propietarios de estar al corriente en el pago de las deudas. También el notario español, que en este caso es el notario colaborador, proporciona al notario colombiano toda la documentación precisa, en este caso pues información del registro de la propiedad, informes catastrales, información tributaria. Finalmente, firmado el documento, se remite al notario extranjero la copia del mismo para su protocolización y que continúe realizando las operaciones que sean necesarias el notario, que en este caso hemos colocado en Colombia, bien sea la liquidación de impuestos, cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de blanqueo, cualquier otra que pueda ser necesaria. En cuanto a la forma, bueno, pues la forma técnica de la colaboración notarial es, en principio, Iberfides pretende usar o tener a su disposición al máximo todas las nuevas tecnologías. Es fundamental el uso del documento electrónico y en concreto también de la postilla electrónica, que es la forma hoy en día, pues yo creo que es propia de circulación en el siglo XXI, pero Iberfides en ningún caso tiene carácter excluyente. Aquellos se colabora al nivel tecnológico que se puede. No todos los países tienen el mismo desarrollo tecnológico y legislativo y, bueno, en algunos casos a lo mejor lo que hay que finalmente enviar es una copia en poder, pero eso no tiene que ser obstáculo a que exista una auténtica colaboración. De manera que, en definitiva, Iberfides lo que supone es un camino ahora mismo, un camino para recorrer juntos entre España y América, un puente entre nuestros ciudadanos y nuestros notariados y, en definitiva, pues una forma de acercar la función notarial en beneficio de los ciudadanos de ambos continentes. Y podría hablar mucho más, pero no quiero extenderme y aprovecharme de ser moderadora. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora vienes tú, Denis, ¿verdad? Vale, ¿por qué no? Bueno, pues ahora vamos a seguir con la presentación de Denis Martínez Colón, que bueno, es una persona muy conocida en Iberoamérica, vicepresidente de la Unión Internacional de Notariado Latino estaba diciendo yo, vicepresidente de Norte, Centroamérica y Caribe, o sea, es mucho más largo, es consejero de la Unión, notario, y Denis nos va a hablar de los sistemas de seguridad, ¿no?, en la circulación del documento en América y proyectos de la Unión Internacional. Gracias. Muy buenos días, para mí es un gusto, un honor estar acá entre ustedes y que me hayan invitado. Y voy a hacer mi presentación, confío que sí sea de utilidad para ustedes. Primero, enfatizar el concepto del notariado como institución mundial con gran impacto social. Como notario en la práctica, muchas veces nos enfocamos en nuestra realidad diaria, en el ciudadano que nos requiere nuestra intervención y nos olvidamos que esa pequeña actuación genera una serie de derechos que puedan tener impacto mundial. Y hoy la invitación es que nos pongamos a mirar esa función notarial como una de gran impacto mundial. Y acá llego a ustedes en representación de la organización que es la Unión Internacional del Notariado. Es una organización con 86 países miembros en toda América, menos Estados Unidos. Ahorita hago un comentario sobre eso. Europa continental, África y Asia. Asia precisamente es la última de las comisiones que se ha integrado a la Unión y tiene varios miembros, Japón, Sur Corea, Indonesia. Cuando entra China, se duplicaron los ciudadanos del mundo que se sirven del sistema de notariado de tipo latino con 1.3 billones de ciudadanos y ahora mismo cerca de 15.000 oficinas de notarios en la nación china. Tenemos sede administrativa en Roma, en Buenos Aires. En la totalidad habrán cerca de 300.000 notarios en los países miembros. Señalar que somos
incluimos miembros de 15 de los países del G20 y nos inspiran 19 principios del notariado de tipo latino. Son aquellos principios generales rectores que se ha determinado que proveen mejor seguridad jurídica a través de la intervención del notario. Y en particular, debemos ser profesionales del derecho. Ahí la gran diferencia con el sistema sajón, y por eso Estados Unidos no es miembro, porque el Notary Public sajón o el de Estados Unidos no es un profesional del derecho. Su función social se limita a autenticar, identificar una firma, pero nada que ver con el asesoramiento, con el contenido del documento, con la voluntad contractual. Y claro, el producto por excelencia del notariado de tipo latino es la escritura pública, que cuando se genera, pues provee fuerza probatoria, ejecutiva. El documento público, escritura pública, es creado y conservado por el notario y queda disponible para utilización en el futuro. Así que esta organización representa a más de 2/3 partes de los ciudadanos del mundo y por lo tanto aspiramos a que podamos ser enlace y unión a esos notariados. Hay que resaltar la relevancia de la función notarial. Es que cada país necesita proveer ese ambiente de seguridad jurídica que permita los negocios y los intercambios, y el notario es esa figura esencial. Hemos visto países en un extremo en los que todas las funciones, para que sean validables y inatacables, tengan que ser en una oficina del Estado. Y si no es en la oficina del Estado, pues no hay ninguna seguridad. Ese es un extremo. En el otro extremo estaría, por ejemplo, Estados Unidos, en que usted puede llevar a cabo una transacción perfectamente legal, válida, comprando un formulario en una farmacia y llevándolo a autenticar ante un notario, pero no tiene ninguna garantía ni seguridad jurídica. Y nosotros pues vendríamos a quedar en algún punto en el medio, porque recibimos del Estado la delegación de la fe pública y ofrecemos esa seguridad jurídica al ciudadano, desempeñando la función pública, pero siendo profesionales del derecho. Y es que el notario tiene el contacto directo y oportuno para la formación de la relación legal. Y a las partes recibir esa orientación en ese momento oportuno, eso tiene un ajuste de sus perspectivas del negocio y sus expectativas, y al fin y al cabo tiene efecto de prevenir los litigios. Es el notario el custodio de la garantía de la legalidad de las transacciones, es el gatekeeper, es el portero que permite pasar las transacciones que cumplen con todos los requisitos legales, y como tal custodio se le puede ofrecer al ciudadano la garantía de que si lo ha aprobado el notario, tiene que ser legal, tiene que ser cierto todo lo que dice el documento y tiene que ser legal todo lo que dice el documento. Finalmente es el que conserve el original del documento para que quede disponible para posterior acceso de los ciudadanos. Y así pues resulta ser un colaborador muy importante de los proyectos del Estado. Si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hubiera confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Sin desarrollo, no hay desarrollo social. Y si no hay desarrollo, no hay paz y surgen los conflictos. Así que el notario, al proveer la seguridad, provee la confianza y eventualmente provee la paz. Así que los notarios somos agentes de la paz. Nuestra Unión Internacional tiene varios proyectos en curso. Uno de ellos muy importante, el de la titulación. De hecho, ya han habido 3 conferencias internacionales de titulación en la que se busca proveer el mejor título, la mejor prueba de que existe el derecho al terreno. Y se ha determinado pues que en tanto en cuanto más seguridad exista hacia el título del terreno, habrá mejores oportunidades de desarrollo sostenible en los países. Y acá solo quería enfatizar un poquito una experiencia que conocemos en Madagascar, donde hubo un esfuerzo por regularizar los títulos y había 2 comunidades, una que se mantuvo inalterada, pues porque no había el tiempo para atender todas las comunidades, pues esta comunidad se mantuvo sin seguridad jurídica, manteniendo su forma de actuar hasta el momento, y otra que recibió el beneficio
de la medida de los terrenos, de la creación de los títulos, etc. 5 años después se puede medir la gran diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos, determinando que los que habían quedado sin intervención de la función garantizadora de los títulos y la del notario se mantenían en exactamente la misma situación, pero sin embargo las comunidades que habían podido recibir el título habían mejorado sus propiedades, tenían la confianza de su título, así que le podían echar ganas a mejorar su casa. Estaban más saludables porque podían dedicarle tiempo a atender su salud, salir de su propiedad. Los chicos estaban mejor educados porque ya tenían segura su propiedad y podían dedicarle tiempo a otros asuntos. Y la propiedad adicionalmente servía de garantía para permitir a los padres invertir usando su propiedad de garantía para levantar fondos. Así que ese es un ejemplo de titulación y se ha llevado a cabo uno en África, en Ouagadougou, se llevó a cabo uno en Ciudad de México para América y se llevó a cabo uno en Vietnam para Asia. Así que el tema de la titulación como un elemento importante de confianza y de desarrollo sostenible de los países es un proyecto muy importante de nuestra Unión Internacional. La lucha contra el lavado de los activos, asuntos de jurisdicción voluntaria, como bien decía esta mañana, es una ayuda importante al Estado porque el ciudadano tiene como opción, como alternativa, el ir al notario, que le queda más cerca, que le queda más cómodo, que le queda de más confianza para atender asuntos que de otra manera se vería obligado a recurrir al tribunal. Hay varios proyectos sobre circulación del documento notarial y Ernesto va a estar hablando de un proyecto específico que la Unión está proponiendo para dar más confianza en la circulación de un documento notarial más allá de sus fronteras. Y la seguridad jurídica en las sucesiones transfronterizas, que igualmente es una forma de dar confianza y seguridad a quien interviene en transacciones que tocan sucesiones donde una persona ha nacido, vivido en un lugar, pero tiene bienes en otro lugar, los conflictos de ley que se dan y la forma en que la Unión Internacional puede ayudar a que esas dudas con esas propiedades pues mantengan aclaradas. O sea que seguridad jurídica para la prosperidad es lo que los proyectos de Unión Internacional están buscando. Hablando un poquito de tecnología, debemos buscar un delicado balance entre la agilidad y velocidad y la seguridad o permanencia. Agilidad por agilidad no vale. El valor velocidad es uno deseable, pero no es por sí solo el que deseamos. Puede haber una transacción muy veloz que luego, por no tener ninguna seguridad jurídica, no nos sirva de nada. Así que tiene que ser ese delicado balance entre la agilidad y la velocidad y la seguridad y permanencia. Y así vemos como la tecnología nos ha ido modificando nuestra forma de hacer las cosas, desde la forma en que los escribas egipcios llevaban a cabo su trabajo, los tlacuilas mexicanos, la forma de los escribas en la Edad Media, y cuando llega la tecnología de la máquina de escribir con la escritura pública a máquina, y luego el siglo de la computación, donde ya estamos en la nube, ya firmamos en iPads, y tengo que comentar el tema del blockchain. Acabamos de llegar de la conferencia de Banco Mundial de Land and Poverty, y curiosamente en todas las conferencias se hablaba de blockchain, una tecnología de redes interconectadas de computadoras que pretenden dar una confianza que inclusive hablan de que sustituya los registros públicos de la propiedad o los notarios. Y ahí ya eso es lo último que estamos oyendo, pero lo que quiero es enfatizar que cambiar la tecnología podrá cambiar la forma en que se muestra o se conserva el resultado de la función notarial, pero no cambia la esencia y la necesidad de la función notarial. Primero, la identidad de la persona. Es esa persona la que dice ser.
Ah, no, la tecnología dirá, pues yo puedo identificarlo biométricamente o puedo modificarlo. O sea, siempre hay un reto que nos plantea la tecnología, pero no hay sustitución a la intervención viva de un notario frente a la persona que está haciendo la transacción. Luego el recibo de la voluntad y el asesoramiento. Esa voluntad de la persona ante el notario tiene que ser una informada, así que el notario aprovecha ese momento para proveer el asesoramiento relevante que le permita a la persona conocer exactamente la implicación de lo que está interviniendo. Ahí había un economista que hablaba de que quizás de haber existido un notario no se hubiera dado el problema de la subprime crisis, la crisis de los subprime, porque se daba porque habían inversionistas y banqueros ávidos de hacer el negocio y de subir los valores para que sus comisiones y sus ingresos fueran más altos, pero no había una figura imparcial que asesorara al ciudadano y que le apercibiera independientemente del banco de cuáles serían los problemas que esa contratación conllevaría. Así que el recibo de la voluntad y el asesoramiento para hacer una voluntad informada es esencial que la dé una persona viva de carne y hueso y una persona preparada y ética como lo que es la figura del notario. El notario tiene a su cargo la redacción del documento. El notario provee la garantía de la legalidad del documento y luego custodia perpetuamente el original de ese documento y mantiene su responsabilidad. Así que el resultado, al intervenir un notario, independientemente de la tecnología que utilicemos, es proveer esa seguridad jurídica, esa justicia preventiva que a la vez propicia la confianza, la inversión, el desarrollo y finalmente el resultado de la paz social. Independientemente de que sea el papiro egipcio o la nube y el blockchain, todo eso tiene que ser unas tecnologías que provean agilidad en el servicio, pero que no afecten la seguridad jurídica. Y la persona responsable de asegurar la seguridad jurídica es, en este caso, el notario. Y finalmente, el proyecto de Iberfides, que Iberfides resulta ser el próximo paso de nuestro notariado y la Unión Internacional del Notariado quiere darle los máximos apoyos y darle todo el camino que podamos darle a este proyecto. ¿Por qué? Porque la velocidad que nos exige las nuevas tecnologías, toda la influencia de los cambios sociales que nos ponen a viajar y a vivir en distintos puntos del mundo, pues requiere mejor interconexión. Pero el uso de la tecnología y la interconexión no puede ir a riesgo, a costo de la seguridad jurídica. Así que Iberfides plantea que en todo momento, en todo punto de la transacción, existe un notario. Existe esa persona que identifica al contratante, existe ese asesoramiento, existe ese control de la voluntad, o sea, seguridad de la voluntad y que produce entonces la garantía y la seguridad jurídica. Y se me ocurren de momento muchísimas aplicaciones. Mencionaba Palmira de el asesoramiento de dos partes en un lugar afectando un inmueble que se encontraba en otro lugar y teniendo todos los asesoramientos y los intercambios. A mí se me ocurre una transacción simultánea en dos lugares, en la que el vendedor esté en Madrid y el comprador esté en San Juan de Puerto Rico, y ambos ante un notario y ambos expresando sus consentimientos mutuos generan una oferta aceptada que resulta vinculante y luego se documenta por ambos notarios, y los dos documentos notariales constituyen el acuerdo, y en ambos con plena confianza, porque en ambos lugares está el profesional e imparcial ético de derecho, que es el notario. Así que entendemos que este proyecto debe tener nuestra colaboración como organización mundial. Nosotros sí tenemos esa red, esa hermandad notarial mundial al servicio de la seguridad jurídica.
Tenemos una organización fuerte establecida en América con lazos comunes que nos unen, como el idioma, las costumbres, la cultura jurídica, específicamente comparando, por ejemplo, la recién creada Comisión Asiática. Son 5 países remotamente ubicados y cada país tiene un lenguaje, una moneda, una cultura diferente. Allá en Asia es un lío organizar cualquier cosa por esas cosas que las desunen. No en América. En América estamos todos hablando lo mismo, tenemos la misma tradición, la misma cultura jurídica, las mismas costumbres y es mucho más fácil hacer estas interconexiones que propone Iberfides. Y entonces eso debe ser fácil, más fácil la utilización y circulación de los documentos notariales. Y al permitir estos intercambios, pues se da apoyo a la agilidad y la seguridad jurídica en las inversiones en Iberoamérica, que es precisamente lo que queremos y la razón que nos une aquí en el día de hoy. O sea que el proyecto Iberfides es precisamente un proyecto de importancia que queremos apoyar para mejorar el ambiente de las inversiones en Iberoamérica. Y nada, a las órdenes quedo y confío que podamos ver este proyecto y muchos otros que nos unen ir hacia adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Denis. Yo creo que ha quedado muy clara la importantísima labor que realiza la Unión Internacional del Notariado en todos los temas que has planteado y sobre todo pues ya te doy las gracias por el apoyo al proyecto Iberfides, porque es fundamental tanto el apoyo que ya ha recibido por parte de la CONGIP y de Iberred, pues junto con la Unión Internacional. Yo creo que eso va a garantizar el éxito del proyecto. Confiemos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación va a intervenir Ernesto Tarragón Albella. Ernesto Tarragón es notario de Castellón, consejero de la Unión Internacional del Notariado, donde también forma parte del Consejo de Dirección y ha sido expresidente también para Europa, y va a incidir también desde otro punto de vista también en el tema de la seguridad de la circulación del documento público y el nuevo proyecto que tiene la Unión Internacional del Notariado. Gracias. Gracias, Daniela. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Ahora sí. Digo que voy a tener la satisfacción de poderles presentar un proyecto de la Unión Internacional del Notariado, que es el sello notarial de seguridad, pero antes permítame una brevísima reflexión sobre lo que la Unión Internacional también pretende, y es identificar al notariado como un sello de calidad documental. Y es que tenemos claro que la función notarial pues tiene una clara tendencia al documento, pero no se limita ahí. El notario no solamente hace documentos que luego faciliten la prueba de los negocios, sino que tiene un contenido o razón de ser de fondo, y es su auténtica finalidad, que es proporcionar seguridad jurídica. Para proporcionar esta seguridad jurídica se tienen unos elementos esenciales. Por un lado, el control de la legalidad, que podemos considerar como esencial en nuestra función. Los ciudadanos, cuando el notario interviene, tienen la seguridad que ese documento se ajusta a la ley y que lo que ellos pretendían ha tenido una adecuada traducción jurídica dentro de las normas que el ordenamiento establece, y también con las sugerencias que el notario puede realizar para conseguir mejor la finalidad que se pretendía. Y luego, la seguridad jurídica requiere no solamente que el documento se ajuste a la ley, sino que además sea fiable, es decir, que se ajuste a lo querido por las partes, que recoja la voluntad que las partes tienen. La conjunción de ambas cosas, control de legalidad y fiabilidad, da lugar a un documento de auténtica calidad, al que el Estado reconoce unos efectos especiales, unos efectos privilegiados de autenticidad, que son la prueba plena y la fuerza ejecutiva de las obligaciones que en el mismo se contengan. Por lo tanto, vemos que calidad de documento y seguridad son dos conceptos que van vinculados. Y conseguir y mantener esta calidad dentro de los documentos notariales es una de las preocupaciones de la Unión Internacional del Notariado,
que lo hace desde dos puntos de vista. Por un lado, el control de acceso. Existen unas severas normas para que un notariado, una determinada organización nacional de un determinado país, acceda y sea miembro de nuestra Unión Internacional del Notariado Latino. Y expreso porque algunas veces verán que digo Unión Internacional del Notariado y otras veces añadimos latino. Cuando nuestra unión, que empezó llamándose así, Unión Internacional del Notariado Latino, creció de tal forma que se extendió a países que no tienen ningún origen latino, como por ejemplo Japón o China, pues se pensó en suprimir esa L de latino, porque no tienen esa condición geográfica o de origen latino, aunque sí todos participan del notario como que ejerce una función delegada por el Estado de autenticidad. Bueno, pues una de las finalidades de esta Unión Internacional del Notariado es precisamente que quien acceda como miembro pues tenga un notariado que responda a los principios generales que ha expuesto nuestro vicepresidente para América del Norte. Para eso existe una comisión, lo que podemos decir nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que investigan, que se desplazan al país que pretende ser miembro de la Unión para comprobar que efectivamente sus notarios tienen el nivel de calidad, de formación y deontológico exigible para que los documentos que produzcan tengan la calidad necesaria. Y después, como control interno, con pleno respeto a la autonomía de cada notariado nacional, la Unión sí que fomenta que ese notariado ya miembro de la Unión pues mantenga la calidad que se supone que debe exigirse. Para ello fomenta entre los distintos notariados la formación permanente, que es una también de los retos del notario, especialmente lo digo para aquellos que veo en esta sala de reciente acceso al cuerpo, mantener esa formación permanente, mantener el código deontológico y, si fuese necesario, dado los casos, pues es aplicar un régimen disciplinario. Bien, pero estoy hablando de qué consiste la calidad notarial. Bueno, pues la calidad notarial tiene estos dos componentes que acabo de referir, es la conjunción de ambos, el comportamiento ético y la formación técnica, las que son la base de la confianza de la sociedad y son la base de que nuestros documentos tengan esa confianza que genera la seguridad, que están bien hechos y que encima se ajustan a un comportamiento ético. Pero el notario, en el ejercicio de su función y, por lo tanto, para intentar transmitir la calidad de sus documentos, tiene unas dificultades añadidas propias de la función notarial o lo que podían decir los economistas el mercado notarial. Y es que el notario desarrolla su función en un campo donde se aprecian fuertes asimetrías informativas. Sus clientes no tienen la misma información a la hora de contratar, no tienen posiciones económicas homogéneas en todos los casos y no pretenden lo mismo. Por otra parte, no hay posibilidad de conocer la calidad individual del notario de antemano, lo que los economistas piensan que obliga a unos costes de transacción excesivos, es decir, costes de transacción como el esfuerzo que un contratante tiene que realizar para estar seguro que lo que contrata es lo que él pretende y se ajusta a su finalidad dentro de la ley. Y además, dentro de estas dificultades del control de calidad notarial, tenemos que no cabe una imposibilidad de sanción inmediata, porque si un notario no actúa correctamente, podrá tener la sanción individual de sus clientes, pero no del notario en general, porque la intervención del notario viene determinada por la ley que va a exigir el documento público para determinados negocios. Entonces ya pasa esa necesidad de control de calidad no individual del notario, sino del todo corporativo. Es decir, el notario tiene que hacer un esfuerzo para que los notarios actúen correctamente, porque de lo contrario se perdería esa confianza que la sociedad tiene depositada en nosotros desde hace siglos. Bueno, cuando en un mercado como el notarial y en general existen diferencias asimétricas de información, asimetrías de la información, los mercados pues tienden a ir a instrumentos que evidencien la calidad, para que se resulte más fácil saber identificar, incluso de forma visual, que lo que pretenden es eso que están viendo.
Entonces se ocurren a procedimientos como son las marcas, las franquicias. Todos nosotros cuando vamos al supermercado y vemos una determinada marca, pues sabemos que esta marca tiene la calidad a la que estamos acostumbrados, la que pretendemos y por la que estamos dispuestos a pagar. O si vamos a este tipo de restaurantes, sabemos lo que vamos a comer, son las franquicias. Y luego otro de los recursos de marketing que se establecen para reducir esas asimetrías de la información son las certificaciones de calidad, las famosas certificaciones ISO. Pero claro, todas estas técnicas de marketing son difíciles de aplicar a la función notarial. Y así lo opino yo, y no soy yo, sino muchísimos autores que creen que no son directamente aplicables. Primero, por el contenido deontológico que tiene la función notarial. Y segundo, porque es muy difícil aplicar técnicas de marketing a lo que no es una mercancía, porque la función notarial es una función pública, no es una mercancía. No se puede comprar ni vender como quien compra y vende refrescos carbonatados. Es decir, que no podemos aplicar estas técnicas, por ejemplo, certificaciones de calidad, porque en el ámbito en el que estoy hablando no solamente favorecen, sino que introducirían una clara perturbación. Es decir, si un notario tiene una ISO, ¿qué significa? ¿Que es mejor notario que otro? Pues no. Eso introduciría precisamente una incertidumbre que es lo que pretende evitar estas marcas que evidencian la calidad o estandarización de la calidad. Nosotros tenemos nuestra ISO cuando aprobamos la oposición, ¿verdad? Bueno, pues esa es la que hay que mantener. Y además, estas situaciones o criterios liberalizadores han demostrado en la práctica, existen notarios que es liberalizados y siempre en todo ministro de Economía pretende una liberalización del notariado por considerar, como decía Palmira, que somos instrumentos que entorpecen la libre circulación y que no hacemos sino entorpecer la espontánea y fácil comunicación de las transacciones. Pues esos notarios liberalizados han demostrado que la consecuencia es un documento de peor calidad, por pura técnica comercial. Es decir, cuando un notario está completamente liberalizado, tiene una presión de la competencia, la consecuencia es tender a bajar precios porque tiene que vender más. Y si tiene que vender más, bajando precios, la consecuencia económica sencilla, no pretendo dar ninguna clase, sino simplemente líneas esenciales, es pues aumentar la producción. Y si aumenta la producción, la consecuencia es que baja la calidad. ¿Por qué? Porque el notario tiene, para hacer un producto de calidad, que prestar una atención personal a los documentos que autoriza. En consecuencia, bajada de precios, subida de producción, disminución de calidad. Con lo cual, tenemos que en la calidad notarial existe un componente nuevo. Ya no es suficiente el control de la legalidad, ya no es suficiente la fiabilidad para que el documento sea legal y adecuado a las partes quiere. Es que además tiene que haber una participación personal, un asesoramiento, que el notario informe a los otorgantes sobre los distintos aspectos, riesgos y efectos del negocio formalizado. Y esto durante todo el proceso, antes, durante y después. ¿Qué significa eso? Significa que, como he dicho en la primera frase de mi intervención, la función notarial tiene tendencia al documento, pero no se agota en el mismo. Hay función notarial, y además de la buena, cuando como consecuencia del notariado las personas no hacen una determinada operación que pretendían hacer. Y eso especialmente si mezclamos el derecho civil con el derecho fiscal, como tendréis muy pronto oportunidad de aplicar. Y os daréis cuenta que podéis hacer unos documentos perfectos desde el punto de vista civil, pero si no advertís a vuestros clientes de cuáles son sus consecuencias fiscales, pasado el tiempo vendrá de, oiga, pero ¿usted qué me ha hecho aquí? Oye, pues esto es una obra de arte, o sea, una obra de arte que me ha costado mucho dinero que usted no me advirtió que a mí me iba a costar. Eso sería una mala intervención notarial. En consecuencia, asesor de todos los aspectos, y no siempre buscar la rentabilidad económica. Tendréis oportunidad de explicar que no es lo mismo venderle a un hijo que donarle a un hijo, que, en fin, los distintos, cuando la gente venga a vuestro despacho y os plantee que lo que tiene que hacer, lo primero será interpretar lo que quiere y luego ofrecerle el camino más adecuado y, a ser posible, más barato para conseguir lo que pretende. Y quiero hacer énfasis especialmente en la fase de posterior de la autorización, porque de nada serviría tener un documento técnicamente perfecto, que los notarios tuviéramos un comportamiento ético impecable, que fuéramos superlistísimos, que mantuviéramos ese nivel que conservamos y acreditamos cuando aprobamos la oposición, si luego nuestro documento quedara en manos de un tercero para conseguir la finalidad
o consecuencias fiscales o registrales con el que también se otorga o como consecuencias necesarias. Por lo tanto, el notario, sin pretender ninguna competencia de monopolio o exclusiva, sí que debe estar en condiciones de realizar toda la tramitación para dar una gestión global de ese negocio jurídico que pretende el cliente. Y hacerlo, además, aprovechando las nuevas tecnologías, es decir, de forma electrónica. A ver, ¿por dónde voy? Muy bien. Y todo esto solo se puede conseguir si se contienen dos principios: la independencia y la homogeneidad. Homogeneidad, es decir, la estandarización de la calidad. Es decir, que todos los notarios ofrezcamos la misma calidad al cliente que pretende nuestros servicios y mantengamos la independencia que permita el asesoramiento equilibrador entre las partes. Eso hay que hacerlo desde un punto de vista nacional para cada notariado, y la Unión pretende hacerlo desde un punto de vista internacional, porque esa confianza no se mantendría si resulta que los notarios de cualquier país miembro de la Unión pues no actuaran con arreglo a las directrices que acabo de decir. Y una de las formas de conseguir esa estandarización, porque permitidme que aquí va citando a los sabios, a Pazares, cuando dice que la variabilidad de la calidad es incompatible con los efectos homogéneos que los sistemas jurídicos atribuyen al documento público. Gran frase. Es decir, que si no tenemos un mínimo de calidad, pues la gente desconfiará de nosotros y pretenderá, le obligaremos a realizar esas investigaciones, esos costes de transacción que precisamente la función notarial quiere evitar. Y una de las formas de evitar esos costes o reducir esos costes de transacción es asegurar que el documento es lo que aparenta ser. Tenemos, evidentemente, un claro futuro informático. ¿Me pone, por favor, la segunda presentación? Un claro futuro informático, pero todavía la realidad está en papel, especialmente en muchos notariados que no han alcanzado el nivel de desarrollo electrónico que otros tienen, y todavía prácticamente toda su producción es en papel. Incluso los que tenemos podemos considerar un nivel tecnológico de vanguardia, pues todavía, después de todas las tramitaciones, lo que se entrega al cliente hoy por hoy es un documento en papel, no un fichero PDF, ni un acceso para nuestra web. Se entrega en papel. Por eso, todavía hoy es importante garantizar que esos papeles tienen el sello, y nunca mejor dicho, el sello de autenticidad, es decir, que están autorizados por un notario, que son íntegros, que no han sido falseados y que no se han alterado su composición. Para eso, el notariado, la Unión Internacional de Notariado, ha puesto en fase experimental un sello que físicamente se lo puedo enseñar y lo pueden ver, aquí está, que lo que pretende es adherirlo a los documentos que vayan a circular tanto en territorio nacional como en el extranjero. Se trata de un documento, un sello, que se adhiere, como este, se quita de aquí y se pega. Bueno, hay que quitarlo con una cierta habilidad, porque yo no soy especialmente hábil, pero vamos, como ven, es un sello parecido al que tenemos los españoles, que tiene en este caso forma de sándwich, que se pega en la hoja del documento notarial, y que se pega así porque así no se puede arrancar una parte sin la otra, y que tiene una peculiaridad, y es que, pero todo eso es el texto que lo estoy explicando, que tiene una peculiaridad que, como ven, tiene un código QR que se puede leer con un smartphone, o si no se tiene un smartphone con lector de código QR, pues tiene un número que, pulsándolo en la web de la Unión Internacional del Notariado, nos identificaría qué notario ha autorizado ese documento, cuál es la dirección de ese notario y además cuál es el número de protocolo o repertorio, que es el que de forma manual se añade. Son sellos hechos para probar y para hacer este tipo de exhibiciones, que os puedo, si queréis, dejar para que juguéis con él un rato después. Se trata de sellos que pretendemos que sean infalsificables, que no se puedan despegar, que no se puedan reutilizar, y además cuyo control esté en manos de los notarios. Existirá una sociedad, precisamente la que hace el sello español, que proveerá a la Unión
estos sellos, pero que no los da directamente al notario, sino a la unión, al notariado de ese país. Con lo cual, podemos evitar, espera que os quiero enseñar las condiciones técnicas de esos sellos. Mira, eso es como quedaría un sello en un documento italiano, por ejemplo. ¿Veis? Y las condiciones técnicas del sello pues están ahí, en fin, las condiciones que son fiables. Y lo que a mí me gustaría señalar es que esto no lo tiene cualquiera. Es decir, no puede un adherente individual o un abogado de Nueva Delhi comprar este sello y querer dar a sus documentos una autenticidad de la que carece. Estos sellos solamente se proporcionan por la unión a los notariados y se distribuirán a cada notario, y cada notario tendrá que conservarlos bajo su responsabilidad, de modo que si los pierde o extravía tendrá que dejar constancia que ha ocurrido esta circunstancia para anular esos sellos. En definitiva, si a ti te llega una escritura de Puerto Rico o de Costa Rica o de donde quieras y lleva este sello, puedes con un simple código QR saber que es un documento notarial auténtico, completo, que no ha sido alterado y que no es falso. Y eso da una gran seguridad, que es, en definitiva, de lo que se trata. Muchísimas gracias y tengo a vuestra disposición un sellito, pues si lo queréis pegar y jugar con él, especialmente los jóvenes notarios. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto, porque todavía está en fase de pruebas, ¿no? Está en fase de pruebas ya, segunda fase. Y esto es solamente el primer paso. Obviamente hay otro proyecto que todavía no se ha lanzado, pero ya existe en su diseño, de hacer un sello electrónico, no solamente en papel. Pero os aseguro que hoy por hoy todavía el papel tiene un recorrido. Especialmente es compatible con la tramitación electrónica, porque luego se le da. Vale. Muchas gracias. Pues a continuación va a intervenir Isidoro Calvo Vidal, que es doctor en Derecho, consejero general de la Unión Internacional del Notariado y delegado para Europa del Consejo General del Notariado, que va a intervenir sobre las sucesiones con carácter internacional. Muchas gracias y buenos días a todos. El motivo fundamental de la jornada es el de las inversiones en Iberoamérica y su seguridad. Con carácter general, el inversor procura que, una vez realizada la actividad empresarial, esa actividad empresarial tenga una continuidad en el tiempo. Y siendo posible que esa actividad empresarial trascienda más allá de su propia vida. Desde siempre al ser humano le ha preocupado esa trascendencia de su obra. Y en este sentido, desde siempre, los distintos ordenamientos jurídicos han guardado una parte importante de su contenido para la regulación de las transmisiones hereditarias. Se trata de esta manera de establecer un modo seguro y pacífico de garantizar la continuidad en las relaciones jurídicas y las transmisiones de los bienes, derechos y obligaciones de cada una de las personas para después de su muerte. Recientemente en la Unión Europea se ha producido un movimiento unificador a la hora de fijar los criterios que permiten establecer por qué ley se ha de regir la sucesión de cada uno de los ciudadanos. Y en ese sentido se ha producido el 17 de agosto de 2015 la entrada en plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Sucesiones 650/2012, que supone fundamentalmente para España un cambio importante a la hora de abordar las sucesiones internacionales, porque a diferencia del artículo 9.8 del Código Civil, que fija el criterio de la nacionalidad como el punto de conexión determinante de la ley aplicable a la sucesión, a partir de las sucesiones que se causan el 17 de agosto, el punto de conexión determinante ya no es la nacionalidad, sino la residencia habitual. Y si eso es importante per se, lo trasciende mucho más el hecho de que el reglamento se autoatribuya un carácter universal. Es decir, que este criterio de determinación de la ley aplicable se va a aplicar a todas aquellas sucesiones de las que conozcan autoridades de la Unión Europea. De esta manera, si antes del 17 de agosto de 2015 un ciudadano español fallecía en Colombia, en Argentina o en Ecuador,
La autoridad española que sustanciaba esa sucesión aplicaba indistintamente en cualquiera de los casos la ley española correspondiente a la vecindad civil del causante. En este momento, si ese mismo ciudadano fallece en cualquiera de esos lugares, teniendo allí su residencia habitual, es decir, su centro de intereses, entonces la autoridad española, como cualquier otra autoridad de la Unión Europea que sustancie esa sucesión, va a aplicar en principio la ley de México, de Colombia o de Ecuador. Lo cual supone o puede suponer una alteración importante en función de las previsiones que el ciudadano haya dispuesto a la hora de ordenar la sucesión. Pero de la misma manera, así como antes cualquiera de los ciudadanos de la Unión Europea que tenían intereses en España y fallecían en nuestro país, si era una autoridad española la que sustanciaba la sucesión, le iba a ser de aplicación pues la ley correspondiente a su nacionalidad, México, Argentina, Chile, Ecuador. Ahora esos ciudadanos se van a encontrar fundamentalmente sus herederos con que la ley que se le va a aplicar va a ser la ley española que en su caso corresponda. Si esto de por sí es importante, hemos de añadir además que con carácter subsidiario se establece este criterio de la residencia habitual, pero teniendo en cuenta la tradicional trascendencia de la nacionalidad en la ordenación de la sucesión, el legislador europeo ha reconocido la posibilidad de que el futuro causante, el testador, pueda fijar o mantener que sea ley de su sucesión la ley de su nacionalidad, mediante el ejercicio de la llamada professio iuris. Es decir, cualquiera de nuestros ciudadanos en el extranjero puede otorgar testamento o otra disposición mortis causa manteniendo la aplicación de la ley española a la sucesión. De la misma manera que cualquier ciudadano de otro país, y en el entorno en el que nos encontramos, países de la Unión de Iberoamérica, pueden hacer testamento manteniendo la aplicación de su ley nacional a su sucesión. En el mes de agosto pasado yo fui invitado y allí coincidí con Denis Martínez a México en una jornada de trabajo, en un seminario que se organizó sobre las sucesiones internacionales, del cual es fruto la publicación que él me está enseñando ahora mismo. Y allí, por ejemplo, pusimos de manifiesto la incidencia que esto puede tener en una sucesión transfronteriza entre México y España. Imagínense ustedes un mexicano que tiene propiedades en los dos países y que traslada su residencia habitual a España y fallece en España. A falta de disposición mortis causa en contrario, es decir, manteniendo su ley nacional, a ese ciudadano se le va a aplicar la ley española que corresponda, partiendo de la distinción o del carácter plurilegislativo de nuestro país. Si tomamos en cuenta el Código Civil, ese ciudadano mexicano se puede encontrar, o sus herederos, con una legítima de 2/3. Es decir, que hay 2/3 partes de la herencia que están determinadas por ley con un destino determinado. Cuando ese mismo ciudadano, según su ley nacional, no está sujeto a limitación alguna a la hora de hacer disposición de sus bienes. Pues lo mismo podemos encontrar asimetrías a la hora de ordenar o de jugar con las sucesiones en función de que tengamos que aplicar una ley u otra. Pues si todo esto tiene mucho interés, tiene también interés que cuando un ciudadano se haya preocupado de ordenar su sucesión y de dejar establecido el destino de sus bienes, que esa disposición testamentaria se conozca, porque de nada nos serviría que el testador haya hecho testamento y se haya preocupado de ordenar su sucesión si después de su fallecimiento esa disposición testamentaria no se conoce o a lo peor se conoce más tarde de lo debido. Con esa finalidad, en la mayoría de los países de la Unión Europea, contamos con los registros de testamentos o con los registros de últimas voluntades. El español, por cierto, si no es el más antiguo, es uno de los más antiguos. Fue establecido a finales del siglo XIX a partir de la experiencia que se había ido forjando en cada uno de los colegios notariales. Y viendo la bondad del sistema, se elevó y se estableció con carácter general.
La finalidad, por tanto, de los registros de testamentos es dar noticia, después del fallecimiento del causante, de la existencia de disposiciones de última voluntad que permitan resolver la sucesión conforme a su voluntad y dar cumplimiento al aforismo latino de que en la sucesión la primera ley es la voluntad del causante. Pero como fue expuesto al inicio de la mesa que nos ocupa, hoy en día estamos en un momento de amplio movimiento poblacional. De tal manera que ya no solo una persona hace testamento en el lugar en el que vive, y no es una persona que nace y vive solo en un lugar, sino que hay movilidad territorial entre los estados. Y por eso es fácil que un ciudadano pueda otorgar disposiciones testamentarias en distintos estados. En ese sentido, a nivel europeo, contamos con la Asociación de la Red Europea de Registros de Testamentos, que da cobertura a un proyecto, la Red Europea de Registros de Testamentos, que cuenta en estos momentos con la interconexión de 15 registros nacionales de testamentos. Esta interconexión lo que permite es que, accediendo a uno solo de los registros interconectados, pueda obtenerse información de las disposiciones testamentarias que un causante haya podido otorgar en cualquiera de esos 16 países. Son 16 en estos momentos. Es posible la situación, y eso está muy bien para Europa, pero el tema que nos plantea sobre todo a la comunidad iberoamericana es que nos queda todo el flanco occidental descubierto en este sentido. Y por eso mi intervención, más que dar cuenta de proyectos en marcha o de proyectos que ya están siendo un éxito, mi intervención de hoy viene con la voluntad de poner encima de la mesa un próximo proyecto que creo que debe tomar en cuenta la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que es, por una parte, procurar el establecimiento de sistemas de registro de testamentos en aquellos países que todavía no cuentan con ellos. Incluso en aquellos países que cuentan con sistemas de registros de testamentos a nivel local o provincial, procurar el establecimiento de un registro unitario a nivel nacional. Y una vez que tengamos ese paso dado, deberíamos dar el paso siguiente. Si en Europa hemos podido interconectar 16 registros de testamentos, seguramente podremos llegar también a interconectar registros de testamentos en América. Y si cubrimos Europa y si cubrimos América, al menos para los que formamos parte de la comunidad iberoamericana, mucho habremos avanzado. Todo esto nace o puede nacer sin necesidad de tener que tomar decisiones en vacío, porque ya se cuentan con bases, no solo a nivel notarial, que es donde ha nacido el proyecto de la Red Europea de Registros de Testamentos, sino porque contamos también con un instrumento internacional relativamente, se le llama viejo y es de 1972, o sea que no sé lo que se nos puede llamar a algunos de los que estamos sentados en esta mesa, que es el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972 sobre el establecimiento de sistemas de registros de testamentos, que es además un convenio que, nacido en el seno del Consejo de Europa, es uno de los convenios que tienen el carácter de convenio abierto, es decir, que no está solo únicamente reservada su posibilidad de firma y ratificación a los miembros del Consejo, sino que está abierto también a terceros estados. Es cierto, porque creo que dentro de la Unión Europea son 10 países los que tienen la firma y ratificación de este convenio, y fuera de la Unión Europea forman parte Turquía, Ucrania y algún otro país más, uno más, que no me recuerdo ahora, pero la importancia de este convenio es que, aun no habiendo sido ratificado y firmado por más países, el modelo sí que ha sido seguido por aquellos países que han establecido recientemente sistemas de registros de testamentos. Les decía antes, por ejemplo,
que nuestro registro de últimas voluntades, creo que el Real Decreto que lo establece es de 1885, finales del siglo XIX. Hace 5 años a mí me invitaron en Francia porque celebraban con gran estruendo el 40 aniversario de su fichero de últimas voluntades, y en Alemania el registro de últimas voluntades ha tenido entrada en vigor el 1 de enero del año 2013. Es decir, es una realidad que está presente ya en muchos países, pero creo que conviene que por todo lo que les he dicho esta idea se extienda. Y creo, Denise, que en Iberoamérica hay una buena tarea que hacer en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro. Y efectivamente lo que planteas es sumamente interesante. Yo estoy convencida de que para la Unión eso podrá ser un importante tema de trabajo. Y yo creo que ya hemos concluido esta mesa, ¿no? Al final nos falta un ponente. Ya está. Venga, gracias. Pues nos falta un ponente. Pero no sé si habrá alguna pregunta o... No sé. Yo sí querría hacer un comentario. Muy bien, vale, perdona. Sí, sí. No, retomando el reto que nos lanza Isidoro, yo lo recojo y me responsabilizo de que durante este año haya algún movimiento en esa dirección. De hecho, tenemos ya un esquema general, un esqueleto, una página web en borrador, beta 1. Se llama sucesionesenamerica.com, solo para el que lo quiera mirar. Y básicamente busca emular lo que existe ya en Europa, que es el Successions in Europe, que tiene el icono de cada uno de los países, y pretendemos colgar en cada uno de esos países la legislación y unos pequeños snippets de información, unas pequeñas cápsulas que permitan a la persona inmediatamente tener acceso a cuál es el derecho que le aplica. Y luego, por la red notarial nuestra, pues hacer los intercambios que correspondan, inclusive la posibilidad de usar Iberfides para empezar a intercambiar documentos que ayuden a transacciones transfronterizas. O sea que todo interconecta fabulosamente, y la confianza de la que habla Isidoro, de que un inversionista en Iberoamérica sepa de la continuidad que puede existir y pueda tener la confianza de qué derecho le va a resultar aplicable a el bien sobre el que ha invertido en Iberoamérica. O sea que todo este proyecto, claro, no tengo todavía el conocimiento de cuáles sean los países que tengan registros de últimas voluntades, pero resulta que mañana precisamente estamos viajando a Bolivia y hay una reunión regional, y ya lo hago público para que tenga yo el compromiso público de hacerlo, que haremos nuestro primer conteo de países y luego comenzaremos el intercambio. Así que ya de por sí me siento súper contento de que esta actividad ha producido exactamente un resultado bien concreto en nuestra unión internacional y hacia la consecución de esa seguridad jurídica en Iberoamérica. Pues muchas gracias, Denise. Me ha resultado extraño que cuando has expuesto el sistema de Iberfides digas que la protocolización del documento, imaginemos una escritura pública de autorización para viajar un menor acompañado de la madre y tal, que se otorga en España como país de origen, que se envía a Colombia a través de diplomática, se protocolice allí, en el lugar de destino. Me ha parecido bien. No, el caso de los poderes es el supuesto primero sencillo, en donde solamente hay una petición de información realmente. El supuesto de la protocolización hemos comprobado que es necesario en algunos países cuya legislación, por ejemplo Colombia, que se planteó el primer caso, que estamos esperando desarrollarlo. Bueno, está por ahí Alfonso, vamos despacio. En concreto el caso lo tenía yo en la notaría. Entonces es un supuesto de una disolución de condominio sobre un inmueble que está situado en Colombia y los dos cotitulares se encuentran en España. Y al examinarlo, pues el notariado colombiano nos dijo que la legislación colombiana exigía la presencia física de los otorgantes ante notario colombiano.
Entonces, la única forma, o sea, el Fides en realidad es un supuesto muy plástico, depende de la legislación de cada Estado. Por ejemplo, en el caso colombiano, pues será necesario esa protocolización, porque será la única forma de incorporar realmente el documento a su sistema jurídico. Otros casos, pues a lo mejor no es preciso, sino que directamente, como cuando aquí recibimos un documento alemán, pues podemos proceder directamente a manejarnos con él. Hay casos en que hace falta y casos que no. Pero, por ejemplo, en el poder, no, en absoluto. Si lo haces en tu notaría, lo protocolizas tú, sin perjuicio de que la copia autorizada que puedas remitir sea electrónica y que se traslade a papel, a lo mejor allí en Colombia, también pueda ser protocolizada, pero como acta de protocolización de una copia más. En el caso de notaria de Colombia, que es el que conozco la legislación por lo que nos indicó, es necesaria la protocolización, se envíe electrónicamente o en papel, porque ellos a su vez es la forma que tienen de incorporarlo al protocolo. O sea, para ellos, para que una escritura sea válida en Colombia, es preciso que esté incorporada a un protocolo notarial colombiano, porque la otra opción es exigir que se lleve a cabo la transmisión del inmueble, como exigen también algunos países europeos, ante notario propio de la nacionalidad. De esta forma no conseguimos el mismo efecto. Se está otorgando aquí ante notario español, pero al quedar luego protocolizado y aceptado en el protocolo del notario colombiano, pasa a ser también una escritura de ese notario. Luego este notario tiene que llevar a cabo pues su incorporación a índices, sus comunicaciones a la autoridad pública, las propias de cada país, y esa comunicación en principio, en algunos casos, solo puede realizarse con un documento colombiano, y en otros casos es que aunque pudiera tener una vida más autónoma la escritura española en Colombia, por ejemplo, o al revés, una escritura colombiana en España, a lo mejor también es conveniente la protocolización, porque es la forma de que quede incorporado también a nuestros índices. Entonces, en principio, habrá que irlo desarrollando el sistema país, por decirlo así, porque cada legislación es diferente. La protocolización es un instrumento, a veces hará falta y otras veces no. Pues, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues ya damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias.